Pásenle al puesto, claqueteros, claqueteras y claqueteros. Estamos aquí en el puesto y hoy nos vino a visitar un actorazo. De verdad que estamos muy honrados con su presencia del señor Antonio Monroy. Muchas gracias, espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación, don Félix. Señor Monroy, gracias a usted por aceptar la invitación. No sé qué está haciendo aquí con este vendedor de películas. Muchas gracias de verdad por aceptarla. Disfrutando el hablar de cine. De verdad que nos la vamos a pasar muy bien. Vamos a platicar de películas, vamos a hablar un poco de su carrera y por supuesto de películas que le gusten, ¿no? Perfecto, de eso se trata y sobre todo se trata de que su público la pase bien. Exactamente, además vamos a ver algunas películas en las que ha participado. Ahorita vamos a empezar aquí a darle. Mi querido señor Monroy, de verdad que es un gusto recibirlo aquí en el puesto. Muchas gracias por venir aquí a visitarnos a nuestro humilde puesto de películas. Ay, la que usted guste. No, está muy bonito el establecimiento. Sí, muy bien no. surtido. No, ya ahí tenemos por ahí otras cajas, ¿no? Por supuesto, con hasta VHS tenemos. Sé que usted estudió como 3 o 4 carreras. Sí, terminé una. Pero sí, estuve en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura. Ajá. Me di una vuelta por la Escuela de Música, y digo me di una vuelta porque claro. soy, no quiero decir músico frustrado, pero sí no toco al nivel que yo quisiera tocar. Me di una vuelta por la Facultad de Arquitectura. Arquitectura, sí. Y bueno, pues me gusta siempre aprender cosas, entonces pues a estas alturas no sé si todavía me vaya a poner a estudiar otra carrera, pero siempre estoy aprendiendo. Siempre se aprende, la verdad, señor Monroy, siempre se puede estar aprendiendo y estudió actuación, obviamente. Así es. Platíqueme cómo comenzó ese interés por la actuación. Digo, pasando por el arte, ¿no? O sea, ¿sabía usted que quería algo artístico? Efectivamente. Pero ¿cómo se estacionó en la actuación? Bueno, desde que yo tengo uso de razón, me recordaba con lápices, con plumas y siempre con un cuaderno o con una... o en la tierra desde niño. Yo recuerdo mis abuelos vivían en un pueblo y yo siempre... Mi mamá murió cuando yo tenía 1 año. Entonces, siempre estuve en contacto con personas mayores. Había un señor que era un teporochito, que ya cuando yo era grande, cuando era joven, me decía, es que te tirabas ahí de panza, como las calles eran de tierra, y con un palito decías, te voy a hacer un gusano, y empezabas a hacer bolas, y te ibas de reversa, hasta que el gusano era ya de muchos metros, y entonces ya te regresaba, le ponías los ojitos, en fin. Pero además yo le inventaba la historia al gusanito, y le empezaba yo creo que hasta atarantaba más el borrachito con las historias que le contaba. Pero bueno, esto me llevó a que llegó un momento en que yo supe que había una carrera que se llamaba pintura, o que eso que yo hacía y que por lo que me sacaban de los salones por estar dibujando en vez de estar poniendo atención. Claro. Había una carrera que se llamaba pintura. Mi padre siempre me apoyó. Mi familia, pues, son de extracción campesina, que después fueron obreros, y ya a mí me tocó cuando mi papá era comerciante. Entonces, no había la opulencia, pero a mí nunca me ha gustado esta cuestión no es que pasé muchas privaciones, sí, no había cosas de sobra, pero siendo mi papá un campesino, siempre a mis hermanos y a mí, porque él se volvió a casar, pues nos dejó estudiar lo que quisiéramos, ¿no? Yo tuve que, por esta condición de andar siempre entre abuelos, mi papá se volvió a casar, pues tuve que andar viviendo en casas de tías, y llegó el momento en que había que escoger la carrera, y pues ahí fue que ni pintores, ni vagos, ni nada de eso. Había que estudiar una carrera de gente decente, y fue cuando fui, me dio una vuelta por la arquitectura, no era lo mío. Y entonces siempre
de manera natural. Mi círculo de amigos eran pintores, actores, bailarinas, bailarines, músicos, porque además me empezó a gustar la música desde joven. Empecé a medio a tocar guitarra y, y dado que yo dibujaba, yo seguía dibujando, me empezaron a invitar a hacer ambientaciones para lecturas de libros, en fin. Y siempre había la invitación a hacer trabajo actoral. Entonces, alguna vez en una exposición, porque después de vagar por mucho tiempo, logré o yo me decidí y entré a la Escuela Nacional de Pintura y Escultura en La Esmeralda. Y entonces empecé a hacer ambientaciones para lecturas de libros, para obras de teatro. Y siempre me invitaban a hacer labor actoral. Lo que empecé a hacer fue voces para amigos que hacían teatro de sombras o para directores de radionovelas, y hacía ahí cosas pequeñas. En una exposición, en una inauguración mía en el Teatro de la Ciudad, es muy posible que usted haya conocido a Marisela Lara. Sí. Marisela Lara pues, es un ser, una de las grandes directoras, y no únicamente eso, es un ser muy importante para el teatro en México. Y de buenas a primeras me dice, tú vas a estar en mi compañía. En mi currículum también había visto ella que yo había empezado a hacer cosas por ahí de teatro. Y yo pues salí con lo mismo de siempre. Sí, pero quiero prepararme, quiero hacerlo bien. Pues yo te voy a dar una beca, pero tú vas a estar en mi compañía. Y me dio una beca. Para la escuela de actuación creativa. De actuación creativa. Sí. Ahí me ofrecieron una beca para el Actor Studio, porque era una escuela que tenían el método del método. Vino Anna Strasberg y ella me ofreció la beca. ¡Qué maravilla! Pero yo ya estaba trabajando bastante aquí. Había, no manga ancha, pero sí había elasticidad conmigo, porque estando en la escuela yo ya estaba trabajando mucho. Claro. Entonces, pues era también pues una buena imagen para la escuela que alguien que estaba estudiando estuviera ya trabajando a nivel profesional. Pero sí, siempre traté de cumplir con los trabajos. Y tuve pues maravillosos maestros. Juan Felipe Preciado, que más ha sabido de comedia del arte. Rafael Velasco. Muchos de mis maestros después fueron mis compañeros de escena y después mis amigos. Es el caso de Rafael Velasco, que fue un ser que quise mucho, y después trabajé varias veces con él. Margarita Villaseñor, que era la maestra de Historia del Arte, de Historia del Teatro, y es una de las personas que más sabe o supo de teatro en México. El maestro López Rojas, en fin, y venía Ana y otras personas a dar talleres, y ahí fue donde yo dije, pues ya algo tengo que terminar en mi vida, y esa carrera sí la terminé. Y escogió actuación. Exacto. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, sí. Y bueno, mi querido señor Monroy, vamos a empezar a hablar de películas. ¿Qué le parece? Lo que usted diga. Vamos a empezar con una película mexicana que le guste. El Evangelio de las Maravillas. El Evangelio de las Maravillas, de Arturo Ripstein. De Arturo Ripstein. Del 98. No recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, qué bueno que la tiene. Sí, aquí está en la escaletita, no crean que me la sé de memoria. Ya. No, por supuesto, el Evangelio de las Maravillas de Ripstein. Sí. Para los que no sepan de qué se trata, bueno, básicamente es una pareja que crea una especie de religión, sí, en un pueblito. Que además está basada en hechos reales. Eso no sabía. Sí, se llama, y seguramente, porque todavía hace unos años andaban por ahí, se llama La Nueva Jerusalén. Se llama La Nueva Jerusalén el lugar. El lugar y la religión seguía viva. Antes de la película, yo había visto, pues antes usted recuerda, pues las cosas se veían en los periódicos, claro, no en internet, exacto. Claro. Y yo siempre, desde muy joven y estando en La Esmeralda, me acostumbré más a leer diario el periódico, y siempre leía todo, deportes, nota roja, en fin. Y siempre lo empezaba
Y le hago así porque lo empezaba de atrás para adelante, como en orden de importancia, los deportes, primero hasta llegar ya a las notas políticas, obviamente la crónica de color, en fin. Y ya más o menos yo conocía la historia, porque originalmente la película así se llamaba, La Nueva Jerusalén, el título de trabajo se llamaba. No sabía que había sido una historia real. Sí, No, sí, sí. es una historia increíble. Tremendo. Porque además basan su religión en películas hollywoodenses, bíblicas de los años 50. Exactamente, y vamos, lo dice Paco Raval, Sí. que además esa película tuvo muchos regalos para mí. Le decía un poco don Pélix que ya no veo casi televisión, y hay veces que pasan las películas en televisión, pero no la veo ni cuando yo salgo. Entonces ahora que me dice de que una película mexicana, pues de la que me acordé, de las que estoy. Por supuesto. Bueno. Sí, porque usted sale en el Evangelio de las Maravillas. ¿Nos podría platicar sobre su papel en esta película? Sí, lógicamente hay como dos equipos, ¿no? Los del protagonista, que trata de conseguir su objetivo, y los antagonistas que tratan de impedir que llegue a lo que quiere. Bueno, esto empieza porque hay un personaje que hace Michil, siempre confundo, los quiero mucho a los tres y los sigo. Sí, pero bueno, es Bruno. Bruno, que es un vendedor ambulante. Sí. Y entonces, pues yo soy un vendedor de inciensos y de limpias y toda esa cosa, pero me está haciendo mosca. Y como siempre, no es una fábula, pero hay las mafias que acaparan los lugares en los tianguis. Entonces, pues yo también está haciendo mosca y yo quiero que se vaya. Y entre los pleitos que tenemos le rompo un maniquí que es con el que él está trabajando. En ese entonces va Paco Raval con toda su grey pasando y lo adoptan, porque pues ya se quedó sin la muñeca que era con lo que trabajaba. Lo adoptan y se lo llevan al lugar donde ellos tienen su sede, porque es una religión de estas que es una secta que están viviendo todos ahí. Bajo reglas muy especiales. La Nueva Jerusalén se llamaba en la vida real y está en Morelia. Sí. De verdad que eso no sabía. Sí, y todavía está vivo con estas cuestiones de esta mezcolanza que hay entre el poder político, el poder religioso, no únicamente la religión preponderante, que es la católica, y ya no tanto, porque las religiones protestantes le han ganado terreno, y esta es como una escisión de esas, esta película, esta secta que da lugar a la película. Y entonces el maestro Ripstein tiene esa visión. La guionista es Alicia Paz García Diego, su esposa, pero tiene un guión maravilloso. Muy buen guión. Sí, es una de las cosas que yo resalto, que si es algo basado en hechos reales, hacen una adaptación cinematográfica magnífica. Sí, esa atmósfera sórdida era la que yo veía en la nota roja cuando veía cosas que escribían acerca de la Nueva Jerusalén. Y luego se me regala hacer la historia de esa secta que yo decía, pero ¿cómo puede haber en nuestros tiempos una cuestión de fanatismo como esta? Y me dio como otro regalo el compartir escena con Paco Raval y con Katy Jurado. Sí, exacto, Katy Jurado. Bueno, entre otros, porque la protagonista era Flor Eduarda. Ajá, Flor Eduarda. Maravillosa, también hace un personaje maravilloso. Un muy buen papel, sale Rafael Inclán. Rafa Inclán, Pedro Armendáriz Jr., en fin, sí, muchísimos.
Muy buenas actuaciones, Sí, cómo señor no. Monroy, que Rafa Velasco está ahí. exacto, Sí, exactamente, sí. exactamente. No, 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 la verdad, a mí fue una película que se me hizo muy interesante, más interesante ahora que me dice que la verdad yo no sabía que había sido algo real. Sí. Eh, y le quiero preguntar, ser dirigido por Arturo Ripstein no es poca cosa. ¿Cómo fue su experiencia con el señor Ripstein? Maravillosa. Hay muchos actores que no les ha ido tan bien. Yo tengo que decir, a mí me fue maravillosamente, siempre fue muy respetuoso, siempre me dijo lo que quería y, y siempre logré entenderle. Posiblemente sea duro cuando a veces no es que el actor no, no logre lo que él quiere por incapacidad, sino a veces es difícil. Está uno tratando de entenderse con cuestiones subjetivas Que finalmente es una y visión, cada es lo quien que le iba a decir. exactamente. Y bueno, y él quiere a las primeras que se le entienda. Le voy a platicar una cosa. Ya un tiempo después de que habíamos hecho la película, yo iba a meter unas voces en off de otra película. Y me lo encontré en la sala de THX, en los estudios Churubusco, estaba en un sillón, estaba acostado. Y digo, ¿cómo está, maestro? Y siempre, pues era muy, muy cariñoso. Le digo, a mí me fue muy bien. Muy bien. Le digo, yo no me quiero quedar con la curiosidad. ¿Dónde está ese monstruo del que todos hablan? No, no, no. Usted siga diciendo que sí. Exactamente, Sí, exacto. sí. Sí, 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 sin duda. Sí, porque decían, yo no veo, jamás he Claro. visto, ahora que ya estamos aquí fuera del set, yo nunca he visto ese A ese monstruo del que monstruo. todos. Usted diga que sí. Sí, 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 Ya, sí sí. lo he escuchado Maravilloso. de otros grandes Sí. directores y qué maravilla, Y mire, de Paco Raval, pues a mí me encantó su trabajo en una película. Yo veía más cine Ujú. antes de que yo fuera a cine. Sí, Todas claro. las películas de las reseñas y todo esto me las echaba. Entonces, pues vi Los Santos Inocentes con Paco Raval, que Ujú. entre otras, que hace un personaje maravilloso. Claro. Sí, sí, sí. Desde ahí yo lo admiraba como actor. No sabía que la vida, como con otros, como con Katy Jurado, me iba a dar el regalo de trabajar con ella. Por supuesto, no, 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 increíble, ¿no? Y surreal, lo ha de haber visto usted porque lo vio en un periódico, una historia, y luego trabajar, estar en el mismo set con actores que usted admiraba, o admira más bien. Sí, cómo Creo que no. eso Sí, es algo increíble. Obviamente, hace un momento hablaba de la ambientación que crea, sí, que logra el maestro Ripstein en todas sus películas, como bien me menciona. sí, En esta lo logra de una manera sí, fabulosa. sí, es una atmósfera sórdida. Por ejemplo, bueno, pues en el Evangelio de las Maravillas, de que es de la que estamos hablando, y la mayoría de sus personajes son así, son personajes sórdidos, son personajes que huelen a otro tiempo y que huelen a pasiones bajas, a cuestiones ocultas. Entonces, todo eso a mí me cautiva del cine del maestro Ripstein. A mí Totalmente. me encanta esa atmósfera. De esta película del Evangelio de las Maravillas, señor Monroy, ¿cuál sería su escena favorita? Cuando papá Basilio les dice, bueno, tengo que irme a recibir el mensaje a la televisión. A través de la televisión. Porque en la televisión era de donde él tomaba los mensajes divinos y donde él aprendía. Su Biblia era la televisión y las telenovelas. Qué maravilla, sí, sin duda. Y va más o menos mi escena favorita, ¿eh? Es cuando está ahí en la sede, como bien menciona, está contando una película bíblica. Ajá. Él la está contando en donde sale Víctor Mature. Ya. Está hablando seguramente está hablando del Mat Sagrado, Ya. o Ajá. más o menos por lo que está Sí, sí, sí. diciendo, y les hace una pregunta, pues a la congregación, ¿no?
que les dice, a ver, de dónde es el personaje de Víctor Mature? Ajá. Y por ahí, yo creo que esperando que fuera una pregunta retórica, ¿no? Ajá. Pero sí le contesta a uno de los que están ahí, le dice que es de Babilonia, ¿no? Pero Ya. así, Ajá. le dice, qué maravilla. Pues, ¿cómo sabía usted, no? Le emociona y le dice que le gusta el cine, pero lo que me encantó fue la frase que siguió dentro de esta escena, que fue, el cine no es pecado. Dios creó el mundo y el cine igualmente. Es la verdad, el evangelio, el mismo acto santo, dice ahí más o menos. Así, la Sí, frase eso es. Ujú. es una escena que me encantó, señor Monroy, porque, como bien dice en esta otra escena que me comenta, describe muy bien Efectivamente, la premisa de la premisa de película. la película. Me gustó bastante, de verdad. Y digo, qué maravilla que usted haya tenido la oportunidad de estar en Sí, esta película. el cine ha sido muy, muy generoso conmigo. O la vida a través del cine y de las otras cosas que he encarado como mi quehacer en la vida. Ahora estoy aquí Exactamente. con Don Pélix. Con Don Pélix hablando de películas en su puesto. Efectivamente. No, señor Monroy, de verdad es un gusto tenerlo aquí. Y bueno, continuando con su carrera, señor Monroy, se fue un tiempo a Los Ángeles, según sé. No he trabajado, sí he estado en Los Ángeles, Ah, he hecho más películas para Los Ángeles estando aquí, es decir, entiendo, me han entiendo. encontrado aquí. Antes no era tan fácil, ahora ya no hay de que es que lo estuvimos buscando y no lo encontramos, Claro. ahora ya es más fácil. Antes había un poco de dificultad, pero de todas maneras cuando lo buscaban a uno tenían manera de encontrarlo. Entonces yo estando aquí trabajé para las producciones de Hollywood, no sé si tanto o más que estando allá, pero no, yo considero que no me hizo falta irme a radicar allá. Entiendo. Muy bien. Bueno, y qué bueno, porque lo podemos ver en muchas producciones. Dígame si esto, bueno, no sé si usted tenga el conteo de en cuántas producciones ha estado. ¿Lo tiene realmente? Para ver si coincide con mis cuentas que yo hice. Generalmente cuando me preguntan eso, prometo que voy a hacer la cuenta, pero no la he hecho, don Pélix. No me diga, yo hice una cuenta, Ajá. a ver si me acerco más o menos, Dígame. pero bueno, ya usted me lo podrá confirmar después. Yo conté únicamente en películas y cortometrajes, Sí. le conté más de 112 producciones. Sí andan por 140 por Me ahí. quedé corto, Sí. pero ya contando tele o No, pura películas película y sí, y cortos. Sí, por supuesto. le digo que el cine ha sido muy generoso conmigo. En un tiempo, ahora ya no mucho, pero yo era el único actor que había estado en todas las películas, en todas las óperas primas del CUEC, desde que se ¿En inició el serio? programa. El Sí. Cuec, qué maravilla. Ahora, de 4 años para acá, un año antes de la pandemia, ya algún día se tenía que romper el encanto, porque era, cuando no era el director, era, no, pues aquí llamar Antonio era como el actor de fetiche. Ah, Y yo decía, algún día van a dejar de creer eso, porque decía, no, es que si no está Antonio, no lo va a ir bien. Y yo les decía, no, pues algún día se va a romper el encanto. Y se rompió justamente la primera película en la que no estuve, fue Paracame, que es una película pues donde había gente de mi tipo. sí, claro. Yo hice la tesis de este director, Federico Cecchetti. Y bueno, pues es paradójico que está habiendo estado en su tesis, habiendo hecho otras cosas con él. Es el primero del que no estuve en su película y ahí pues empezaron a espaciar, pero creo que sigo siendo el que en que más óperas primas estuvo, porque estaba en todas, era el único que estaba en todas. Qué maravilla, oye, qué maravilla escucharlo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Ahí comenten, obviamente dejen mensajes para el señor Monroy ahí en los Se comentarios, vale por reclamar. supuesto.
Sí, pero es que le reclamamos a usted, señor. No, hay muchas cosas. Y bueno, siguiendo con el tema de las películas, señor Monroy, eh, ¿habrá por ahí alguna película de superhéroes que a usted le guste? Yo tengo que decir y que tengo que confesar mi incultura, sobre todo en esto de los superhéroes. No he visto una sola película de los superhéroes más Marvel, de conocidos. DC, fuera de Exacto. eso nada. No, pero vi y estuve en una película de un superhéroe, pero la diferencia con los superhéroes que vemos generalmente o que se ven en las películas es que este superhéroe no tiene superpoderes. Es un hombre que se defiende a balazos, a trancazos, a trompadas. Claro. Y se llama Blueberry. Blueberry es un superhéroe de un cómic francés de Moebius. Y es además un cómic muy visto, no únicamente en Claro. Francia y en Europa, sino Blueberry es sí, maravilloso, es un cómic, es un cómic de, si no me equivoco, de 1963. sí, Eh, El Teniente Blueberry se llama la serie. sí, Michael Blueberry. Y es una película western, pero sí Sí, es un superhéroe. Porque así está es. basado en un cómic, sin Sí. duda. Y el género en que se hizo, y así estaba planteado, era un western místico. Exactamente. Y sí lo es. Realmente Exacto. es un western. Es un western de un superhéroe. Sí, pero es un western donde el superhéroe tiene todo un viaje emocional, espiritual. De hecho, ese es su conflicto, parte de su Efectivamente, conflicto. sí, Totalmente su conflicto es emocional y si mal no recuerdo, mental, ¿no? Un efectivamente. poco Sí, por ahí. sí, sí, sí. Él tiene un viaje con ayahuasca Así es. y buscando su yo interno y como buscando también la línea porque la que debía de seguir para defender la justicia Así es, así es. Para los que no han visto esta película, esta es una película francesa. francesa. Sí. Tiene, me parecía que tenía otra coproducción, ¿no? Pero Son mayoría es dos, francesa, ¿verdad? sí, son dos productoras francesas. Son Arros Films Ajá. y La Petite Grain. Y la Unión General Sí, de Arros cinematografía. Films, exactamente. Y aquí porque la empezamos aquí y la terminamos en Francia. Ah, ok. Sí, es lo que le iba a preguntar. Esta se hizo Se aquí, hizo pero parte también en aquí, otro país. parte en España y parte en Francia. Por eso tenía ese dato. Sí, porque querían desiertos de todo el mundo. Entonces aquí estuvimos en Coahuila, Zacatecas estuvo, ¿no? en Zacatecas, en Chihuahua, en Durango, y luego nos fuimos a España, al desierto de Tabernas, que es donde se han hecho la mayoría de los westerns más conocidos, por un puñado de dólares, el bueno, el malo y el feo, y todos estos westerns. En ese mismo lugar, en el desierto de Tabernas, ahí hicimos el Blueberry. Maravilloso. Gran parte. Y ya se terminó en, En Francia. en Francia, en Arpajon, que es como decir, Churubusco aquí, es donde están todos los estudios. Los estudios. Sí. Oye, qué maravilla, qué maravilla. Sí, fue maravilloso. Pero las dos productoras son francesas y pues el protagonista fue Vincent Cassel, Ah, exacto. que en ese momento, si ahora es una gran figura, en ese momento Sí. estaba en la cima de su Qué carrera. buena actuación, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Sí, buenísimo, buenísimo. Comentaba para los que no han visto esta película, es sobre Mike Blueberry, quien fue criado por apaches y que presencia la muerte de su primer amor, Exactamente. ¿no? Bueno, después de eso es cuando empieza este acercamiento con los apaches, empieza a recurrir a estos rituales, ¿no?
Así es. y adopta como que esta cultura. Sí, y la mística de los Así es. apaches. Y tiempo después ya lo vemos como alguacil del mismo pueblo, me parece. Bueno, no sé si es del mismo Sí, pueblo, sí, Palomito. de Palomito, exactamente. Y bueno, pues regresa otra vez esta, pues esta persona, este Wally, que es con el que tuvo este enfrentamiento que causó la Wally Blount, Wally Blunt. que es Michael Madsen. Ah, exactamente, que causa la muerte. La Bueno, muerte. ocurre ahí Así es. lo de su primer amor. Y bueno, pues este Blunt tiene él su objetivo, ¿no? Que es encontrar un tesoro, me parece. Así es. Y bueno, pues Y yo soy su cómplice, que es exactamente. Julio, que es el bandido mexicano. Ah. Y los otros malos son Dominic Vernon, que es Ajá. un actor francés, Eddie Izzard, pues creo que esos éramos los malos. Sí, así es, eran los malos. Pero además, como es un western, no podía faltar la figura señera del western, Ernest Borgnine, que fue un compañero maravilloso para mí. Fue otro de los regalos. Bueno, tengo que contarle que estábamos en España y había un acercamiento muy estrecho entre Ernest Borgnine, con todas las distancias guardadas. Pero él me buscaba mucho, posiblemente por ser mexicano y que su gran amor, Katy Jurado, que había sido mexicana. Sí. Y generalmente cuando regresábamos del llamado nos reuníamos en el bar del hotel para platicar cómo nos había ido, para relajarnos un poco, en fin. Y él nunca bajaba. Un día lo veo en las escaleras y vi que me llamaba y le digo, pues les dije a los demás, a ver, a mí me extrañó que hubiera bajado. Y nada más me dijo, siempre me decía, Caro, se murió Caro. Y yo le digo, ¿quién, maestro? La Katy. Él estábamos allá cuando murió Katy. Sí, que fue el aporte de su vida. Y por cierto, le quedé de mandarle una colonia Sanborns, porque dice que era lo que le compraba Katy Jurado y que a él le gustaba muchísimo. Que yo le voy a, ahora que llegue, que ya aterrice bien, yo le mando una buena dotación, pero murió antes de que yo le pudiera mandar. Entonces, bueno, pero fue además, yo siempre he dicho, la gente grande no necesita hacer payasadas por supuesto que no, para que se le dé un lugar. Mire, usábamos unas botas pesadísimas con espuelas porque andábamos al caballo todo el tiempo. Él y yo éramos rivales porque él era de los buenos. Sí. Se llamaba Rolly Fingers. Era el sheriff. El sheriff, Sí. y el ayudante, bueno, el compañero. Ajá. Vincent. Sí, y ataba en una silla de ruedas. Bueno. Ah, no, era el de la silla de ruedas, perdóname. Era Rolly Fingers. Él era el sheriff. Sheriff. Él, nos quitábamos las botas, allí donde nos ponían nuestra sillita, y él nunca dejó que las chicas de vestuario le cargaran las botas. Él las cargaba. Las cargaba. Y él, no, maestro, por favor, es nuestro trabajo. No, hija, no. No, yo las cargo. Yo cargaba las mías también, porque bueno, también iban a... Y yo esto siempre lo he hecho, pero yo decía, y pensar que hay payasitos y payasitas de, oye, a ver, tráeme mi mascada, tráeme mis chanclas. Pues que no van a cargar sus chanclas. Hay cosas que por respeto yo trato de no hacer. Unas chanclas no es lo mismo que una mascada, no es unas chanclas me parece una falta de respeto que la niña de acuerdo de vestuario las traiga allí. Es su trabajo, pero también existe la fineza y el sentido común, ¿no? La manera de ser de cada quien. Y en esa película, además, pues estaba Juliette Lewis y su papá, Geoffrey Lewis, y también una maravillosa persona. Increíble. Juliette Lewis, amorosísima, una persona, yo le decía que es amable, porque es una persona que es muy fácil de amar. Y yo disfruté
las escenas con todos, con mis compañeros y con mis rivales. Claro, claro. Sí, porque era pues agarrarnos a balazos, pero también a patadas y caernos del caballo, en fin, y todo. Para quienes no hayan visto esta película, búsquenla, la verdad vale mucho la pena. Visualmente, señor Monroy, es fabulosa. Es del 2004, pero tiene unos elementos finísimos, sobre todo en este viaje, en esta psicodelia que le meten, Sí. maravilloso. Teníamos un maravilloso director de fotografía que se llama Tetsuo Nagata. Un hombre con un talento enorme y bueno, pues ahí están las imágenes. Se nota, es una cinematografía Sí, increíble. Igual verlo en esa película para mí fue increíble. Muchas Querido gracias. señor Monroy, me encanta verlo cada escena. Le puedo decir en cuáles salió. Obviamente sale como cómplice, aparece más o menos en unos 25 planos, más o menos. Sí, y seguramente Y no es que más. se dio cuenta que yo tengo una sola línea, Ay, pues sí está difícil. que no se nota, pero y le voy a decir por qué yo no tenía una sola línea, porque este personaje era mudo. Había incluso una escena que no se hizo, porque después, pues sobre la carrera van cambiando las cosas. Había un momento en que Michael Blueberry le preguntaba a Wally Blount, ¿y él por qué nunca habla? Y Wally me decía, dile. Yo nada más abría la boca y se me veía el muñón de la lengua. Y ahí había una pequeña historia que él contaba de por qué él me había cortado la Y lengua. esa no. No, Y esa no está. pero entonces, tal como se iba desarrollando la película, de repente, pues decía, oye, pero pues no hemos justificado que sea mudo. ¿Qué vamos a hacer? Y me dice el director, ¿qué hacemos? Bueno, pues es un ser muy callado, pero si no es mudo, alguna cosa tendrá que hacer. Donde tú sientas, ahí hablas. Ajá. Y le digo, pero va a ser poco porque ya no hablé durante toda la película. Y no hay una justificación. Creo que habla cuando lo tienen amarrado, ¿no? Cuando nos va persiguiendo, En la persecución. Sí, Ok. sí. Pensé que era cuando están ahí como ya. cuando nos quitan el pelo y todo, cuando me arrastran por ahí. No, cuando estamos esperando a Blueberry en su comandancia, porque ahí lo emboscamos. No, creo No. que es a pura seña. Pensé que Voy a decir, hay una escena donde nos van persiguiendo los apaches y nosotros vamos a caballo y se ve que vienen ellos atrás, pero de repente se ve que ya les sacamos una ventaja larga y en eso pues ya los vemos que ya los dejamos atrás y yo volteo así para adelante y veo allá, como hemos visto en las películas de cowboys, como en esos montes se ven formados todos los apaches del otro lado, es decir, otra tribu de apaches. Nosotros dejamos a los de acá atrás y ya pues muy acá. de western, ¿no? Sí, y entonces lo único que yo digo es, puta madre. Y ahí me dice, oh, maravilloso, ahí era lo que necesitábamos y no volví a hablar. Qué maravilla. Pero ya no fue mudo, siguió siendo callado. Pero sí fue, vamos, y ahí yo lo sentí, así como él me había dicho, que ya habíamos dejado a los que nos venían persiguiendo atrás. Y es cuando ya después, pero a lo mejor no vendemos trama, después se pone interesante, pero ya, porque la tiene que ver. yo volteo así como diciendo, ya, puta madre. Muy Ese es buena, el- muy buena película. Qué buena elección de película de superhéroes. No, muchas señor gracias. Monroy. ¿Cuál sería su escena favorita? Ahorita yo le digo la mía. La escena favorita, esa. De la Sí, persecución. sí, porque Claro. de ahí se desencadena, es decir, ahí la balanza de esta eterna lucha entre el bien y el mal, más o menos estaba pareja, Claro. pero ahí ya empieza Michael Blueberry a tomar ventaja sobre Sí, nosotros. claro. Y con la ayuda de los De los apaches. apaches. Y ahí empieza nuestra perdición de los malos. De los malos. Así es. Mi escena favorita de Blueberry sería el final. La secuencia del último viaje astral que tiene Ya, Mary Blueberry.
se avienta, no recuerdo los minutos, pero se avienta una muy buena Sí, secuencia es un plano secuencia. en todo el viaje, sorprendente en cuanto a narrativa, en cuanto a lo visual, en cuanto a ir descubriendo también, ¿no? Esta parte de su pasado y Sí, sobre todo esta liberación, ¿no? sí. Que digo, igual, no quiero soltar mucha información tal cual, que yo creo que ya lo hice, pero véanla porque vale mucho la pena. Para mí sería Hay mucho más que eso, así es que, vean, exactamente. está liberada en YouTube, ¿no? Sí, sí, ahí está. Y hay dos versiones, es decir, la película es la misma, lo que cambia es el doblaje. Sí, En una se llama Renegado y en otra se llama Blueberry, Blueberry. tal cual. Y en otra hay una versión francesa que se llama Le Spectre Val de Gaulle. Y la española, que es igual doblada en España. Es el Renegado, creo. El viaje secreto o algo El así. viaje secreto. Algo así. Pero ahí Sí. la pueden encontrar, búsquenla. Muy, muy recomendable. Recomendación del señor Monroy. Muchas Sin duda, gracias. una película donde él aparece y vale mucho la pena ver. Un western fabuloso. Muy, muy buena película. Ahí chequen Blueberry. Por ahí Sí, búsquenla. y se quiso hacer lo mismo que en las películas de superhéroes, llevar el cómic al discurso cinematográfico, pero con actores. Pero este superhéroe es un superhéroe que no tiene superpoderes. Se defiende a mordidas, a patadas y nos agarramos a balazos. Pero es muy buena película, vale la pena verla, vale la pena verla. Bueno, ahora vamos con otro género, mi querido señor Monroy, no sé qué le parezca. ¿Habrá alguna película animada que haya usted disfrutado? Ahí sí he visto, porque bueno, veía de niño las caricaturas. A mí siempre me gustaron mucho las caricaturas antiguas. Y de las recientes, hay una que me gustó mucho por el discurso. Estaba entre Lucky the Luke, que es una especie de Michael Bublé, pero Claro, en animado. en animados, y Wall-E me encantó, y ahí podría ser entre la que me enternece y la de dibujos animados. Wall-E me gustó Que muchísimo. sí, Wall-E es una película, la verdad, muy buena, igual es Sí. de mis favoritas. En esta película donde vemos pues este futuro que se acabó, que la Tierra pues, ya no existe, Sí, ya no es habitable. exactamente. Y es un mundo que de repente al ver trabajos como este, uno dice, pues no estamos tan lejos de esto, ¿no? Sí, definitivamente. Un mundo. Yo recordaba, también se hizo una película, pero es originalmente un cuento corto, Sí. El holandés errante. Que es un avión que queda todavía con combustible y el avión ya es un avión sin tripulantes. Ujú. Y el avión sigue ya oxidado y todo con el combustible que le sobra, y así se llama el avión, el holandés errante. Va, suelta su carga de bombas, regresa, se abastece, vuelve a cargar bombas, ya no hay nadie, pero el avión, así sí. Y es un poco lo que vemos con Wall-E. De repente es el sobreviviente de todos los robots que ha habido. Un robot oxidado, pero además con una tarea mecánica, pero ahí, en este caso, sí se vale ponerle a ese robot las pasiones, los afectos y los sentimientos de los seres humanos para vernos ahí reflejados. Eso es lo que le voy a comentar. Es una película muy, muy emocional, Sí. a pesar de que estamos hablando de un personaje robótico, y bueno, obviamente animado, pero siendo un robot, sí refleja muchas emociones, como bien lo dice, refleja todas las emociones humanas en su día a día, en su actuar. Sí, cómo no. No, y además está tan bien pensada la película, nos confronta con lo rápido que la tecnología evoluciona. Por ejemplo,
pues este robot, con todos esos adelantos que tiene, con toda su autonomía, pues ya es un robot que al encontrarse con una de nueva generación de la que se enamora además, pues es ya otra cosa que, pues dice, ¿esto qué es? Ya una cosa, así como vemos, pues ahora los tableros que parece, si los vemos se ve una superficie negra y de repente le empiezan a salir lucecitas por todas partes que uno dice, ¿y esto qué es? Pues hay que andarle apretando ahí cosas. Y sí, es muy evidente y muy contrastante la factura del robot de Wall-E con, ¿cómo se llama? Con la Con niña de Eva. Eva, sí. Eva, ajá. Sí, las voces de los robots, qué buen doblaje de Sí, voz. sin duda, sin duda. Sí. Y esta, pues, es una animación muy expresiva, porque si se acuerda, los primeros minutos, o si no, Sí. la mitad, Ajá. la primera mitad de la película, no tiene diálogo más que Así es. eso de Eva, Sí, Wall-E, sí, exacto. nada más mencionando Sí, estos sonidos. sí, y además está que es evidente la dificultad que tienen para comunicarse, ¿no? Así es, sí, Porque sí. no es que vocalizan tan fácil, sino bueno, ya son idiomas cibernéticos diferentes. Así es, y además están programados para diferentes tareas. Efectivamente. Sin embargo, yo creo que el encanto de Wall-E es que él se sale un poquito de su tarea, es decir, como que aprendió a expresar más cosas con este deseo desde su tarea, que es recolectar Así es. esa pachuca, Sí. basura, empieza a empezar a generar emociones con las cositas que va agarrando. Exacto. Bueno, tiene una mascota que no es circunstancial. Pues yo no soy un científico, pero siempre nos han dicho que si un ser vivo queda después de una hecatombe, es una cucaracha. Es una cucaracha. Y su mascota es una cucaracha. Y esa, La aplasta, se vuelve a inflar la cucaracha. Además, le voy a decir por qué, ya después yo decía, aparte de todo este discurso que a mí me parece tan bien armado, y yo soy muy chacharero, viñero, diría mi abuela. ajá. Elegantemente nos llaman acumuladores. Sí. Entonces, Yo también soy. miren nada más, el ver la casa de Wall-E a ti se me hacía, híjole, con una bola de cositas y que de eso de que, no, pues me va a servir para el rato, ¿para qué? Y el rack que gira. Está fabuloso eso, ¿no? Porque sí. Y para buscarle ahí sus cosas, sí. Claro. Así debíamos tener un rack para nuestras chácharas. Es que vaya plano. Sí. Somos de la misma, señor Morroy. No, hombre. No, tengo ahí una bola de fierros que a mí eso me reivindica, ¿eh? Sí, claro. No, tengo un montón de Ya ves. cosas de ahí. Ya ves, doña Félix, no pasa nada. Siga siendo acumulador, don Félix. Tenemos alguien Claro. con quien justificar. Así es. Con Wall-E, él es una máquina, pero todas estas cosas que él acumulando le dan una atmósfera de hogar a ese contenedor o camión de basura, Así lo que es. sea. Y justamente partiendo de esto que menciona, esa es mi escena favorita. Ya. Bueno, una de mis escenas favoritas, tengo como 2 o 3 de Wall-E, pero una de mis escenas favoritas es el principio, en donde vamos conociendo todo su entorno, digamos que toda su rutina, y conocemos su casa, conocemos sus cosas, tiene esto, tiene esta parte de la película, de este musical que pone para él entretenerse. Exactamente. Para él sentir, ¿no? Sí. O sea, el hecho de que eso lo haga sentir a un robot, es toda esa parte, toda esa secuencia principal es mi favorita. Sí, y con eso trata de conquistar, de encontrar la empatía con Eva. Así es. Sí, como mira, ya le enseñó ahí una bola de chácharas y pone... Y te voy a enseñar lo mejor que tengo. Sí, no, es maravilloso. Y hay una cosa, no sé
si sea una película favorita, yo tendría que investigar entre la gente que se dedica a recolectar basura, Ajá. porque pues es la vida de ellos, esa loncherita que lleva y Sí, que él sí. empieza a aventar ahí lo que a él le parece valioso. Valioso. Recuerda que hay una donde viene un estuche con un anillo que se ve de diamantes y entonces ve el anillo con los diamantes y pues tira el anillo y avienta la Y caja agarra la cajita. para, Sí, sí, eso es para fabuloso. guardarla entre sus tesoros. Porque es a lo que él le da valor. Exactamente. Sí, sí, sí. Es muy bonita película. Qué buena elección, qué buena elección de película. No, muchas gracias. Muy buena. Lo Pelis, no, pues, y aquí la tiene, ¿no? No, creo que no la tenemos. Aquí, al O, menos o la, aquí no o la- está. o la De seguro tiene, está en la colección. lo tiene como Wally tiene sus cosas, ¿no? Exactamente, Ahí. lo tengo, porque sí tengo racks. Tengo racks donde tengo muchas películas. Tengo más de 1000 películas entre VHS y Blu-rays y DVDs. Sí, sí. Bueno, señor Monroy, ¿nos podría recomendar alguna película? Digo, mira, tengo que comentar, realmente soy alguien que se conmueve muy fácil con las películas, con cualquier tipo de películas, con comedias románticas, con películas, con dramas, por supuesto, pero ¿hay alguna que nos pueda usted recomendar y que a usted lo haya conmovido, una película? Ahora que usted se asume como alguien que se conmueve muy fácil, Totalmente. lo mismo yo, y le voy a decir porque nunca estoy tratando de ver por dónde va a sacar el mago la paloma. Me dejo ir con que va a aparecer paloma, sepa Dios, no me Se importa deja si los traiga sorprender. amarrados. Se deja sorprender. Sí, Es que eso es lo bonito de ver una película, ¿no? Dejarse sorprender. sí, dejarse ir con la convención de la historia y obviamente tiene mucho que ver la manera en que está hecha Totalmente. y lo que nos está dando el productor, el director, los actores. Para que uno lo pueda creer y pueda hacer esta bonita catarsis. Efectivamente. Y hay una película mexicana que yo vi hace muchísimo tiempo que se llama Simitrio. Y es una película que pues yo vi que será cuando tenía, ya no era muy joven, pero debo de haber tenido 20 años. Pues se me escurrían las lágrimas. ¿En serio? Sí, y hay cierta, al menos para mí, siempre hay una identificación con los personajes y de repente yo sentía que yo tenía, de repente veía que este niño, Simitrio, Ajá. no sabía cómo iba a terminar, pues decía, no, pues este niño es malo, es maldoso, y de repente yo decía, no, a lo mejor pues yo también soy así con los maestros, me sentía mal, Claro. pero es una historia maravillosa y es una historia en la que la ficción a mí ni en ese entonces ni ahora me parece exagerada. Me parece que esas historias pueden ser reales y son historias que a mí me devuelven aún a la distancia. No la volví a ver. Supe cómo se llamaba hasta después, porque ya la primera vez que yo la vi, la alcancé ya avanzada. Ajá. Yo escuchaba que el niño se llamaba Simitrio. Mm. Asumí que así se llamaría, pero después ya me convencí de que así se ¿De llama. qué es el- Esa es una película que a mí me conmovió. La verdad sí es una historia, es una película muy conmovedora, es un muy buen drama. Es un muy buen drama. Los actores ni se digan, ¿no? Sí. Bueno, Sí, sí, sí. Sí, y como muchos otros que después de esa película uno pensaría que iban a despuntar todos y, claro. por ejemplo, el protagonista, que no sé en este momento cómo se haya llamado, el niño, Ajá. pero no lo volví a ver. Sí, no, me parece que, bueno, igual me comentaba que no, que ya no siguió Ya. actuando, pero actuó Pero qué, muy bien. sí, no, qué buen trabajo. Muy buen Y trabajo. de José Elías Moreno, que hace un trabajo maravilloso como maestro. Claro. Porque además lo habíamos visto en personajes duros. Y aquí Sí. es un maestro rural
Que ya tiene años. Efectivamente, sí, está solamente ya esperando su jubilación. Así es, ya es un maestro grande que como bien dice el señor Monroy, pues enseña en una escuela rural y bueno, tiene problemas de la vista. Exactamente. Y de eso se valen los niños para hacerle maldad. Así es, empiezan a hacerle travesuras y pues inventan, ¿no? A este niño. Sí, sí. A este niño. Aprovechándose de que no hay, de que no ve bien. Así es. Además, hay algunas cosas como en la ficción que tienden a exagerarse. Y para todo le echan la culpa a Simitrio, que es una creación Efectivamente. de los alumnos, Sí. ¿no? Pero, como bien dice, ya está a punto de jubilarse. Sin embargo, este tipo de películas, ¿no? O este tipo de historias conmovedoras con maestros, pues sí realza, ¿no? Como que la vocación, y más siendo un maestro con más de, creo que 40 años de servicio tenía, en donde en el pueblo hay adultos que tomaron que fueron sus alumnos. Así es. La verdad es una historia sumamente conmovedora, como les decía, buenas actuaciones, y creo que es un muy buen homenaje a los maestros de México, sobre todo de zonas rurales y de todo el mundo. No sé usted qué opina. Sí, yo creo que es una manera de hacerle justicia a muchos maestros. A los buenos maestros. Exactamente. Sí, no únicamente a los maestros rurales. Así es. Que es el caso de este maestro, sino también, sobre todo, los que están en escuelas de zonas desfavorecidas económicamente. Efectivamente. Búsquenlo, Simitrio se llama la película. Simitrio. ¿Y cuál sería su escena favorita de esta película? Bueno, pues cuando lo montan en el burro al revés, aprovechándose de que no ve bien. Le comentaba a mi esposa que mi escena favorita, sin duda, es el final. Sí. No puedo decir más. Pues no. Primera, número uno, porque pues se las echó a perder y pues, no me gusta hacerles eso. Y en segundo, porque no podría, porque hace rato que se lo estaba contando a doña Pélix, me empecé como a quebrar, no, tal cual, empecé ahí de plano a llorar por el significado de que le da a la travesura que toda esta hicieron. Anagnórisis del personaje. Y es ahí donde demuestra la calidad de maestro que es, ¿no? Sí. Al final cuando se revela todo eso. Simitrio, una gran película hoy. Una muy buena película, Simitrio. Ahora vamos con la última película, maestro. Muy bien. ¿Qué le parece? Félix, lo que usted diga. Dale, vámonos con... Digo, nos podríamos aventar cuántas películas. En todas, 140 que ha estado usted. Nos podríamos aventar todas y platicar de ellas. Pero vamos con una película de comedia mexicana que le guste más. Sin dudarlo, las que más me gustan, que además estuve en ella, Labios Rojos de Rafa Lara. De Rafa Lara, el maestro Lara, ¿cómo no? Sí. Sí, es una película que a mí me parece que la comedia está no porque los actores se quieran hacer los chistosos, sino por la situación que se toca. La comedia está fina. Sí. Está fina, sí la siento, Piggy. Y hay quien, yo recuerdo cuando se estrenó la película, empezaron a tacharla de una película misógina. Creo que hay pocas películas, si no es que pues creo que es la única donde los hombres salimos tan mal parados. Sí. Así es. Estoy en duda. Sí. No me parece una película misógina y además me parece que hicieron una excelente edición, que eso le dio a la película un ritmo. Exacto. El ritmo adecuado. Tiene... qué bueno que lo acabo de mencionar porque el montaje está muy bien logrado, obviamente en la dirección de Rafa Lara. Sí, no, es maravilloso. Yo he trabajado varias veces con él. Y bueno, hice otra comedia que es Hijo de Familia, que se estrenó el año pasado, que también es una comedia muy rica. Pero sí, entre mis comedias, mis películas de comedia, Labios Rojos, y además están Jorge Salinas y Silvia. Son maravillosos, hacen una
una pareja hacen una maravillosa. química fabulosa, Sí, de verdad sí, sí. inigualable Sí. actualmente. Y aprovecho para preguntarle cómo fue verlos, cómo fue trabajar con Silvia. Maravilloso. Sí, Silvia es una excelente actriz y además una persona maravillosa. Como compañera en el set es alguien inmejorable. Siempre que hay contacto físico, pues yo hablo con las actrices, eh, pues sí, y diciéndoles que voy a tratar de que no se sientan agredidas, Claro. Sí, porque y que todo es está, con respeto, está sí, pasando. sí, no, y que además pues yo intento seducirla, porque Sí. todo aquel juego, pues yo soy un farsante, como hay muchos Sí. que utiliza eso, pues para aprovecharse de las mujeres. Por supuesto. Y ella me dijo, no, tú haz lo que tengas que hacer, yo me voy a defender. No te preocupes, nos tiene que quedar bien la idea. La escena. O las escenas, porque son varias visitas las que me hacen, ¿no? Y yo lo disfruté muchísimo. Recuerdo la última escena que hicimos, que es donde me da el botellazo. Ajá. Así me pasaba como ahorita. Es que había sido un llamado larguísimo. Sí. Además, habíamos empezado yo creo que a las 6 de la tarde, fue un llamado nocturno, ya eran las 6 de la mañana y todavía no terminábamos. Y ya era la última escena de la película, la última que íbamos a grabar, la que nos faltaba. Sí. Pero entonces ya estaban cantando la escena y nos empezaba a ganar la risa. Ahí y ya nos decían, ya, niños, nos tenemos que ir. Sí, ya, órale, pues, tranquilos. O le ganaba la risa a ella o a mí y no podíamos, pero yo les decía, si el público se divierte la décima parte de lo que nos estamos divirtiendo nosotros, ya ganamos. No, realmente es una Sí. película muy divertida para los que no la hayan visto. Bueno, les recomiendo que la busquen. Está en ViX, me parece. Sí. Y bueno, eso. Los protagonistas son Silvia Navarro y Jorge Salinas, pero hay muchísimas, Sí, muchos muy actores, buenos hay actores, excelentes ¿verdad? actores Incluyendo, todos. por supuesto, Muchas a Teatro gracias. Monroy. Bueno, lo que les quería comentar para los que no lo han visto es sobre un publicista que está casado con más bien que está casado. Sí, Es Ricardo y Blanca, creo yo. Y atraviesan una pequeña crisis de pareja sí, que involucra pues la disfunción efectivamente. de Ricardo. Sí, y entonces empiezan pues a buscar el remedio. Yo soy un brujo, como hay muchos por ahí, farsante, y bueno, pues entre otras cosas, pues ya le buscaron por todas partes, y entonces pues se acercan conmigo, los amigos de Jorge buscan sí, buscan otras opciones, y bueno, ya se hacen ahí los enredos de una buena comedia y una buena comedia de situación. Lo es. Y empiezan a sucederse las situaciones que resultan risibles Así es. de una situación que puede ser sumamente incómoda y trágica y seria, claro. y muy seria. Sí, así es. Como es la comedia, el tratar de una manera ligera una cosa que puede ser dolorosa, que puede ser agresiva, es justamente lo que hace que la comedia funcione. Totalmente. Y dígame. Exorcizarnos los demonios. Claro, por supuesto. La produjo Esteban Rivas. Es sí, Ajá. exactamente. De Esteban Rivas. Sí. Sí. Oiga, maestro, de esta, ¿cuál sería su escena favorita? ¿Tiene alguna en particular? Igual, de esta que nos comenta. Sí. No, hay una, me gusta la de la orgía, para que la gente la vea. Bueno, excelente. Ahí vean. Hay cosas, creo que en la televisión la censuraron un poco. No es que sea de mal gusto, sino, bueno, hay cuestiones que no eran políticamente correctas, pero véanla. Y les digo que la vean porque mucha gente
pues me paré en la calle y le gustó mucho y ya les digo, sobre todo las parejas, Así es. digo, bueno, pero el señor no necesita consulta, ¿verdad? ¿O sí? Es muy divertida, de verdad, es muy divertida la película. Mi escena favorita de esa película Sí. es cuando Jorge Salinas, Ajá. Ricardo, entra a la farmacia. Cuando entra a la farmacia, sí, y no sabe, y- pues es que la atiende una señorita. y llega preguntando por una pomada, Ajá. no, sí, se la damos, y luego voltea a la vitrina y ve un té que se Ajá. llama Te Levanta. Lo ve y dice, ah, caray, como que eso me sirve. Entonces le pregunta a la señorita, pero como que, pues él con la pena de pedírselo, Sí. le pide, "Ah, deme una gasa, deme Ajá. esto", y ese de ahí, ¿cuál? No sé, el té tal. No, el otro, el chino. Me, Sí, sí, me, sí. me morí de la risa, de verdad, señor Monroy. Y como bien lo mencionó hace un momento, el ritmo que Sí. tiene esa escenita, esa escena, el ritmo que tiene, además es un plano, Sí, pero el ritmo que tiene el bloqueo, como lo exacto. hace rato, Sí. la configuración de la escena, tiene un ritmo fabuloso que da mucha risa. Sí, y en eso Rafa Lara es un genio. Sí, es un Sí, maravilloso. sí lo es el maestro Lara, que ojalá tenga la oportunidad de conocerlo algún día. He intercambiado algunos Es un mensajes tipazo. con él. He intercambiado mensajes, pero no he tenido la oportunidad de conocerlo. Ojalá tenga la oportunidad de conocer al maestro. Es un tipazo. Bueno, señor Monroy, pues hemos llegado al final de este episodio. No sabe cuánto le agradezco No. que haya aceptado la invitación. Es un honor tenerlo aquí. Por favor, que no sea la última vez. Yo espero. Y él, Si usted quiere y puede, con mucho la gusto. chance venir en una segunda ocasión, es supuesto. Con mucho gusto. Si su público y usted me aceptan, aquí estaré con mucho gusto. Y sí, Todas las veces. como todas las películas, tiene que llegar el final. Pero bueno, también hay las secuelas. Exactamente. Señor Monroy, de verdad, le agradezco con todo mi corazón, con toda mi alma, que haya aceptado la invitación. Y sin duda, nos vemos para otra versión de este episodio, para hablar de más películas que le gusten, ¿no? Con mucho gusto, Ahí tenemos algunas don Félix. Muchas gracias Ahí tenemos. a usted, a doña Félix, al caballero que es el que está manejando todos los fierros. Sí, como no sería posible acá sin el crew, sin nuestro pequeño y humilde crew para armar este humilde puesto de películas. Y esta es su casa, señor Monroy. Muchas gracias. Y le agradezco, nuevamente le agradezco que haya aceptado. Y bueno, pues ahí dejen sus comentarios, díganme algún mensaje que tengan para el señor Monroy. Se vale reclamar, ya me hará llegar sí, ahí se lo mando. las reclamaciones. Y por supuesto, no olviden suscribirse, seguirnos. No olviden, seguro, seguir al señor Monroy. Está como Antonio Monroy en todas Exactamente. sus redes sociales. Entonces, Monroy con I latina. así es, y con una R siempre contesto. Así es, así. Ahí está el señor Monroy a la orden. Síganlo. Les agradezco mucho por ver este episodio. Pues nos vemos en el siguiente. Claqueteras y claqueteros. Gracias por visitar el puesto. Gracias a usted, maestro, por estar acá. Al contrario, gracias por dejarnos estar un rato con ustedes. Esperemos que la hayan pasado bien. Muchas gracias por pasarle. Dejen sus comentarios sobre qué opinan de estas películas que menciona el maestro Monroy, sobre otras en las que lo han visto actuar. Por supuesto, dejen ahí su comentario. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio del puesto de Don Félix. Y como siempre les digo, no dejen de ver cine. Nos vemos.